Le damos la bienvenida al ganador de la Copa de Plata de la 25ª edición del Raid Libertad en el año 1992 con Copetín. Está con nosotros Jorge Daniel García. Jorge, el gusto de tenerte en Radio Agraria. Buen día, Horacio. Bueno, buen día para toda la audiencia de 1160, la Radio Agraria, todos sus amigos de por ahí. Creciste en la pata de los caballos, con tu padre Chiche García entrenando y compitiendo, caballos como Zapatos Rotos, por ejemplo, con el cual ganó la primera edición del Rey Podestá Carnelli. ¿Qué recordás de esa época? Che, Horacio, y lo que pasa es que era bastante chico cuando eso, pero bueno, lo que recordamos que era un gran caballo, bueno, y la verdad que siempre... Bueno, mi padre fue una buena monta, mejor que el hijo, por supuesto. Y bueno, bueno, como eran esos raíces, unos raizazos. Y bueno, el caballo en realidad no estaba en casa, lo cuidaba otra gente y lo corría mi padre. ¿Cuál fue tu primer caballo? Y fue un tubiano de un amigo de mi padre que tenían, y bueno, y querían que yo variaba, la verdad que variaba todos los caballos, y bueno, y siempre querían que corriera, bueno, no me daban la oportunidad hasta que cuidamos ese para correr una carrera con él, y bueno, y ahí corrimos, nos ganaron, por supuesto. ¿Cómo fue ese primer raíz? Y para mí fue impresionante porque, ya digo, variaba mucho caballo, pero no podía correr. Y bueno, y calcularle cuando corrí la primera carrera, fue impresionante para mí. Me ganaron, pero yo quedé muy contento. Y bueno, ahí arrancamos despacio. ¿Cómo fue crecer en ese Sarandí grande de muchos caballos de raíz, de muchísimas pruebas? Crecer en ese ambiente hípico que marcó a la ciudad de Sarandí grande hoy en día. Y la verdad que hoy en día, fue importantísimo, porque, la verdad que había mucha gente que sabía mucho, y bueno, a alguien que le gustara el raíz, viste que vos podías ir aprendiendo algo, porque la verdad que había mucha gente que supiera bastante, entonces era lindo para ir aprendiendo algo. Nosotros en realidad no sé si aprendimos mucho, pero bueno, por lo menos lo aprendimos a querer mucho al rey y a gustarnos. ¿Recordás tu primer triunfo? Y el primer triunfo mío justamente fue con el Copetín, en Flores, en 100 kilómetros. ¿Cómo fue esa carrera? Y esta carrera fue también una carrera imponente, porque en realidad el caballo era debutante, lo habíamos llevado para ver un poco cómo andaba y esas cosas. Y bueno, y lo veníamos corriendo la verdad que bastante tranquilo, pero viste que un rey muy largo. Los de adelante empezaron a pararse y alguno que tenía algún inconveniente, y cuando quisimos acordar quedamos en la punta, y bueno, y terminamos ganando nosotros, pero fue un rey bastante accidentado para los punteros, ¿no? Y terminamos ganando nosotros. La verdad que la algarabía fue grande, porque habíamos ido medio como a galopear y terminamos ganando. Has montado y entrenado buenos caballos. Para vos, ¿cuál ha sido el mejor en pruebas largas? O los mejores, él o los mejores que has tenido? Y como performance, en realidad, el mejor fue el Copetín, porque ganamos algunas carreras con él. La verdad que para ir largo, he montado bastantes caballos, y bueno, y algunos quizás capaz que está mejor, pero bueno, viste cómo son las cosas del rey, cómo son las cosas de entrenar caballos, y
diferentes cosas que a veces, viste, que pasan desapercibido, pero en realidad he andado un caballo bastante irregular. Digo, pero está, el Copetín en realidad, digo, fue el mejor para mí, porque digo, me dio más de un triunfo, que no es fácil en carreras largas tener un caballo que te dé más de un triunfo, y más de dos también, que viste que es difícil. Contanos un poco sobre la historia de Copetín, su sangre, su carrera deportiva. Y bueno, y la sangre del Copetín salió todo de los Ramón Martínez, del dueño de Malu, que fue el padre del Copetín, y la madre era una yegua también de un caballo anteriormente, un padrillo que había tenido en los Ramoncito Martínez ahí, y bueno, es todo sangre de ahí, y principalmente la sangre de Malu, que fue, para mí fue un gran padre. ¿Tuviste caballos de pruebas cortas? Tuve bastante caballos de raíz corto, ¿viste? Pero no caballos de correr raíces importantes, no. Todos caballos de correr carreras chicas, vamos a decir. ¿Qué recordás de aquella Copa de Plata del Rey Libertad en el año 92? Y de eso recuerdo algo que después que caímos donde andábamos, fue muy importante, porque también, digo, el caballo era un caballo regular, pero digo, ese día en la Copa justamente corrían caballos buenos y muy buenos. Y bueno, entonces digo, expectativas llevábamos, pero quizás no de ganar, de andar cerca sí, pero no de ganar. Y bueno, y las cosas del destino, capaz, se nos dio, porque la verdad que se nos dio una carrera más bien increíble, porque la verdad que el abogado ese día nosotros no nos ganaba bien tal vez, pero viste, como todo, a veces hay un error o hay cualquier cosa, y bueno, porque veníamos corriéndolo tranquilo, y venía el Petizón adelante, un caballo de Sarandí grande, que también era un caballo muy bueno, y bueno, nosotros veníamos ahí, y apareció el abogado después, y bueno, después Petizón se paró, y bueno, y seguimos ahí marchando con el abogado, pero siempre nos venía acarreando, y bueno, y en un momento ahí, cuando faltarían 3 o 4 kilómetros, faltarían o 5 para llegar, se disparó el abogado, y bueno, y el Maco, que era el director de la orquesta y que era el que manejaba todo, me dice, dejalo, levantalo, que ya nos robó. Y pero bueno, yo que no aflojaba mucho, me seguía ahí nomás, y bueno, y justo tuvimos la suerte que el abogado quizás ese día no andaba con un 100%, y bueno, y ahí adentro de Cerrochato mismo lo pudimos agarrar ahí, y ganamos al final una copa imponente. Para mí fue impresionante. Así que bueno, así fue medio la historia de esa copa, que fue impresionante. ¿Cómo fue la campaña deportiva de Copetín? Y la campaña fue, bueno, ya te digo, corrió en Flores ahí, en julio en el 91 corrió en Flores, que fue que debutó y ganó. Después al año siguiente corrió y ganó en Isla Mala, ganó perdiendo, porque entró segundo ese día, y bueno, el otro caballo no pudo hacer la prueba, que era cuando se hacían las pruebas de los caballos, y bueno, terminó ganando, y bueno, y después ese año ganamos la copa,
y después al otro año siguiente ganamos en Valle y Ordóñez, Libertad o Muerte. Pero bueno, después ahí tuvo como unos percances y eso, y bueno, y ya quedó medio ahí y ya lo dejamos, porque bueno, la verdad que ya había cumplido bastante la historia de él, ya la había hecho bastante, y bueno, aparte era un caballo medio dificilón, medio complicado para cuidarlo, era medio artero, y bueno, entonces decidimos dejarlo por ahí. Ahora que hablas de cuidado, ¿cómo era la preparación de esos caballos en aquella época? Y lo que pasa que, bueno, el caballo en realidad el que lo cuidaba era el Maco Moyá, que para mí es un crack. Y bueno, y él era el que lo preparaba y él, yo simplemente lo subía y bueno, y hacía lo que él decía. Así que bueno, él era el que dirigía todo. Él era el que manejaba la cuestión. Yo era nada más que hacía, ya te digo, lo que él me decía. ¿Qué diferencia encontrás en el raíz de antes y el de hoy en día? Y qué te puedo decir, no encuentro mucha diferencia. Digo, capaz que hoy está diferente alguna tema de clases de caballo y esas cosas. Digo, en los cuidados de los caballos no encontraría mucha diferencia. Digo, y en los caballos tampoco, porque si en realidad hoy hay caballos muy buenos, digo, en esas épocas habían caballos muy buenos también. Y bueno, y si hoy hay gente que sabe mucho, digo, en esas épocas había también gente que sabía mucho, así que digo, en realidad no le encuentro mucho, más o menos sigue siendo lo mismo, digo, cosas que de repente cambian un poco por un lado y mejoran en un lado, pero capaz que quizás empeoran en otro, y bueno, entonces ya te digo, no lo veo bastante parecido, y digo, y veo que me parece que la gente de antes y la de hoy es tan competitiva como, ya te digo, los de antes y los de hoy son más o menos lo mismo. ¿Con cuál raíz te quedás? ¿Con el de antes, hace 30 años atrás, como estábamos charlando, o con el de hoy en día? Quizás me quedaría con los de antes. Bien, ¿y eso sería un por qué? Y no sé, digo, capaz que uno también ha entrado en años y no sé, capaz que es eso, digo, me parece, digo, por lo menos antes, no sé, digo, creo que antes los caballos por lo menos se pasaba más trabajo atrás de ellos, se pasaba muchas horas atrás de los caballos y esas cosas. Digo, la gente, digo, la gente de antes pasaba mucho trabajo con los caballos, te digo, porque eran, me parece a mí que eran bastante más observador que hoy en día. Viniéndonos más acá en el tiempo, tu hija también participó y clasificó en un Raíz Libertad con Sol de Noche. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Ajá. Sí, esa fue una gran experiencia. Mirá que al final fue la única de la familia que pudo ir a correr a Cerro Chato, porque la verdad que hemos tenido bastantes caballos y hemos cuidado siempre con mira de correr en Cerro Chato, y que por diferentes cosas nunca pudimos llevar un caballo, solamente el Sol de Noche nada más a correr a Cerro Chato. Menos mal que por lo menos no nos dejó bien parado, porque por lo menos anduvimos bastante bien, hicimos una buena actuación por lo menos. Y bueno, para mí fue una alegría bárbara, la verdad.
este, porque ya poder ir a Cerro Chato, que la verdad que hay gente muy buena como en todos lados, ¿no? Pero digo, una gente bárbara y bueno, y que pudimos estar ahí y bueno, y pudimos estar por lo menos digo bastante cerca de las costas. ¿Has tenido más descendientes de Malus? Gasolera, Reballo, contanos sobre ellos. Sí, tuve a Gasolera que en realidad digo fue una yegua que yo por lo menos digo en Raí no la pude hacer andar tan bien, sino que era una yegua, o por lo menos que yo la podía tener, sabes que fue mejor yegua endurera, vamos a decir, o sea que era una yegua como para enduro, era una yegua muy buena. Sin embargo, para Raí no sé, nunca le pude dar con la tecla. Y bueno, y este caballo Reballo que tuve, este fue para mí el mejor caballo que tuve, sin poder correr. Ese era un señor caballo, este, pero bueno, que por diferentes cosas siempre le pasaba algo y bueno, lo quería correr siempre bien, porque la verdad que era un caballo que se merecía que corriera bien, porque para mí era un gran caballo y bueno, en realidad no pude hacer nada con él, pero digo, fue, para mí va a ser siempre un señor caballo. ¿Cómo ves la actualidad de Sarandí Grande en cuanto a cantidad de caballos entrenando, calidad de caballos, formas de entrenar? Eh, eh, y bueno, siendo que soy del pueblo, no ando mucho dentro de las caballeritas, digo, pero digo, caballos hay cantidad, este, hay guristas que saben bastante también, y, y bueno, y son competitivos, están compitiendo y bueno, y están ahí. este Hay mucha gurizada joven y que saben bastante también y que bueno, y que tienen muchos caballos que andan están trabajando. ¿Tenés algún caballo en entrenamiento? No, ahora no tenemos nada. este Ahora estamos simplemente solo para acompañar nomás. Tenemos una yegua que la estamos cuidando ahí en Sarandí Grande, pero que es para ahí corto nomás, que bueno, que estamos dentro de la sociedad y esas cosas, pero nosotros no tenemos caballo, no, estamos bastante alejados del tema de raíz. ¿Tenés alguna proyección a futuro dentro del raíz o alguna asignatura pendiente? No, vos sabés que no, que estamos con el libro bastante cerrado ya. Ha sido un gusto tenerte en Radio Agraria, es mucha la audiencia que está prendida a este programa, que ya hace varios años lo venimos realizando y bueno, queríamos darnos el gusto de tener nada más y nada menos que al ganador de la Copa de Plata y bueno, mandarte un abrazo grande. Gracias a vos y bueno, y ya te digo, a la Radio Agraria y bueno, el agradecido soy yo, la verdad que ya dentro de que estoy bastante fuera del tema de las carreras, que se hayan acordado de mí, que me hayan llamado, la verdad que le agradezco mucho y le mando un abrazo grande a toda la gente de Cerro Chato por ahí.